Buenas tardes, tengan distinguidos jóvenes. En esta ocasión nos toca revisar lo que es infecciones endovasculares. Este es un tema bastante bonito. Van a ver que realmente hay muchos aspectos que olvidamos en la práctica diaria. Vamos a recordarlos y vamos a intentar nada. Y comenzamos. Primero, para hablar de infecciones endovasculares, vamos a tomar en cuenta que el uso de los catéteres venosos es realmente algo muy importante en nuestra práctica diaria, ¿no? Pero esto constituye también un gran potencial de fuente de ingreso de procesos infecciosos, ya sean locales o sistémicas. Si hablamos de la parte local, es decir, a partir de una flebitis, que puede ser una flebitis simple o una supurativa, hasta lo que es una bacteremia relacionada al uso de catéter. Entonces, estas infecciones pueden ser tan severas que incluso pueden llegar hasta complicaciones metastásicas, es decir, infecciones a distancia, como endocarditis, osteomielitis, abscesos cerebrales, abscesos pulmonares, endoftalmitis y etcétera. Por eso es importante tomar en cuenta que el uso de las vías centrales o periféricas no debe ser algo sin un protocolo o unos pasos que deben cumplirse correctamente. Epidemiológicamente, se dice que las infecciones asociadas a vías vasculares va de 60 casos por cada 10.000 pacientes en admisión hospitalaria. Actualmente, 30% de estas infecciones están relacionadas al uso de catéteres intravasculares. Existe una revisión, un metaanálisis, ¿no?, donde se han revisado 200 estudios. Es estimado que aproximadamente la incidencia oscila entre 0,5 para los catéteres venosos periféricos, 1,6 para el catéter venoso central de larga duración, 1,7 para catéteres arteriales, 2,1 para catéteres centrales y 2,7 para catéteres centrales de corta duración. Entonces, eso por cada 1.000 pacientes hospitalizados. Entonces, como podemos ver, no es tampoco algo que no sea frecuente. Por eso es algo que tenemos que nosotros evitar cumpliendo los pasos y las medidas de asepsia y antisepsia correspondientes. Si hablamos de la clasificación, esta va a ser en función de los tipos de catéteres. Ahora tenemos catéteres de acuerdo a la localización y de acuerdo, obviamente, a la vía. Es decir, si son centrales, si son arteriales o venosos, si son centrales o periféricos. Vamos a empezar con lo más frecuente, que es el periférico. Como podemos ver en la imagen, esta es una verándula. Y esta es una vía que se utiliza realmente muy frecuentemente. Y se ha asociado que el uso de esta vía nos puede estimar una tasa de bacteremia de 0,5 por cada 1.000 días de uso de catéter. ¿Ya? Si hablamos de dispositivos arteriales periféricos, ya que se utilizan generalmente para la monitorización hemodinámica, es decir, para ver lo que es la presión arterial constante, ¿ya?, y también nos sirve para ver niveles de gasometría en pacientes críticos, ¿ya? Esto normalmente se utiliza arterias del brazo, arteria braquial, pero también puede estar a nivel femoral, axilar o tibial posterior. El riesgo de infección por este tipo de dispositivos arteriales, o también denominadas líneas arteriales, suele ser similar al catéter venoso central, de 1,7 por cada 1.000 días de catéter. Cuando se coloca el catéter a nivel de la línea antecubital, ¿ya?, dependiendo el tamaño, puede ser variable. En este caso, obviamente, en la tasa de bacteriemia se ha descrito que va a ser de 0,2 por cada 1.000 días de catéter. Ahora bien, hablando de los catéteres venosos centrales, o sea, de la parte primero venosa, ¿ya?, lo más utilizado es el catéter venoso central. Aproximadamente se pueden utilizar más de 60.000 catéteres por año, que realmente es un número muy grande, ¿ya? Ahora, el procedimiento de la inserción del catéter suele ser a nivel de venas centrales, la yugular, subclavia o la femoral. La longitud va a ser
generalmente mayor a los 8 centímetros, máximo llegando a los 20 centímetros. ¿Sí? Y este dispositivo supone el 90% de las bacterias relacionadas a catéter, ¿sí? Siendo el riesgo de infección, es decir, la tasa de infección de bacterias, de 2.7 por 1000 días de catéter. ¿Sí? Se ha descrito que la localización yugular aumenta el riesgo de infección, la localización subclavia, ¿sí? Tiene menor riesgo de infección, aunque obviamente se asocia más a ciertos tipos de complicaciones mecánicas. La localización femoral, ¿sí? Se recomienda sobre todo en niños, pues en adultos presenta mayor riesgo de trombosis venosa profunda y complicaciones infecciosas. ¿Sí? Cuando se utiliza otro tipo de catéteres a nivel de arteria pulmonar, que se introduce a través de un teflón y suele mantenerse una máxima de 3 días, dependiendo del paciente. Esto sobre todo nos sirve para medir el nivel de presión el gradiente de presión arterial pulmonar. En estos casos, obviamente, se utiliza anticoagulantes para evitar procesos trombóticos. También se utiliza profilaxis antibiótica para evitar procesos infecciosos. La incidencia de bacterias va a ser parecida al uso de un catéter venoso central de 2.6 por cada 1000 días de catéter. Y en caso de que no se utilice el parinizado, entonces esto puede subir hasta los 5.2 por cada 1000 días. Hablando de otro tipo de catéteres de inserción periférica, tenemos catéteres que se van a introducir ya a través de la vía subclavia o yugular, pero no se utiliza la punción directa, sino son catéteres largos que se introducen a través de la vena cefálica o basílica hasta llegar a la vena cava superior. Estos son catéteres largos. ¿Sí? En esto sí se ha visto que tiene una incidencia de 2.1 por cada 1000 días de catéter. O sea, aparentemente es menor que en las catéteres centrales. ¿Sí? Otro tipo de catéter es el venoso central tunelizado, que estos catéteres se utilizan muchas veces para procedimientos oncológicos. Es decir, son catéteres que se introducen por la vena subclavia, ¿no? Y se deja un dosificador a nivel subcutáneo. Esto sirve para utilizar fármacos quimioterápicos, pseudoanalgesia, dependiendo de la patología de base que pueda tener. En estos casos se ha visto que la incidencia de bacteriemia es menor, de 1.6 por cada 1000 días de catéter. Muy bien, ya hemos conocido los catéteres, ahora nos vamos a ir ya a la parte de las infecciones. Primero, ¿a qué se conoce como catéter colonizado? En estos casos, se habla de un catéter está colonizado cuando existe un crecimiento de 15 unidades formadoras de colonias en un cultivo semi-cuantitativo. ¿Ya? En estos casos, si sospechamos de infección, todavía no hay infección, pero ya está colonizado el catéter. Levitis es hablar de los signos inflamatorios, es decir, los signos de Celsius, a nivel del punto de inserción del catéter. ¿Sí? El hablar de infección en el lugar de salida es cuando existe un eritema, una induración, ya que va alrededor de los 2 centímetros en la zona de punción del catéter. ¿Ya? Puede estar asociado a otro tipo de síntomas, como síntomas de fluorosis. ¿Ya? Un término interesante es lo que es la infección de la bolsa. Esta es una infección de tejido celular subcutáneo en el lugar de la punción del dispositivo a utilizar. ¿Ya? Generalmente esto se asocia a los signos de fluorosis, ¿ya? Y a veces suele haber la formación de pequeños abscesos, drenajes espontáneos o necrosis de la piel alrededor de la zona de punción. ¿No? Esto puede haber con o sin bacteria. Ahora bien, existen ensayos que han descrito que el uso de catéteres pueden llegar a generar de 1000 a 1584 muertes por año por catéteres. Y además se describe que los pacientes pueden tener días de prolongación en la UTI innecesarios. ¿Ya? Se ha descrito que más o menos entre 15.960 hasta 261.000 días el paciente puede estar extra en la UTI. ¿A qué se refiere con esto? Que si tengo un paciente con neumonía y le he puesto un catéter sin las medidas de antisepsia recomendadas. Entonces mi paciente va a curar su neumonía en los 4 o 5 días que necesite, pero
el haber utilizado una vía catéter sin el protocolo de antisepsia recomendado, va a hacer que por esa infección de vascular, este paciente esté 10, 15, 20 días más extra en la UTI. Entonces, si sumamos toda la casuística, puede llegar hasta 261.000 días extra por infección endovascular. ¿Sí? Por lo tanto, es importante determinar siempre un hemocultivo, puesto que se ha visto que en los pacientes con catéter muchas veces ese cultivo se repetición. ¿Sí? También puede desencadenarse tromboflebitis séptica, la presencia de coágulos por la presencia de los dispositivos y las complicaciones a distancia, como lo que son endocarditis, osteomielitis u otro tipo de compromiso. También puede ser a nivel cerebral o a nivel renal. Hablando de la etiología y de la patogenia, aproximadamente 60% están producidos por gram positivos, ¿ya? Generalmente estafilococo, ¿no? Aunque también existe una gran presencia de enterococos, ¿no? En los últimos 10 años hay ensayos que han demostrado que los gram negativos, los entéricos y los no fermentadores han aumentado considerablemente la frecuencia de presentación en sepsis endovascular. Ya, más aún en estos 2 últimos años, el uso inadecuado de antibióticos ha fortalecido el crecimiento de las bacterias gram negativas. No se olviden que las gram negativas son las que se adoptan más fácilmente y generan mayor resistencia temprana. Entonces, se ha visto que hasta el 40% de las infecciones endovasculares pueden ser por bacterias gram negativas, ¿no? Como decía, los mecanismos, uno va a ser la asepsia. Es muy importante la asepsia del procedimiento. Mala asepsia, contaminación de catéter, al momento de la inserción, automáticamente ya tenemos infección del paciente, ¿no? Ahora, la migración de los microorganismos a través del exterior al interior por el catéter, es decir, una mala manipulación. Si yo voy a administrar un medicamento por un catéter y no tengo la antisepsia del lumen del catéter, entonces igual es un riesgo, ¿no? Justamente la contaminación de las conexiones o de las vías luminales, ¿no? La infusión de líquidos contaminados, lo mismo. Si yo preparo un antibiótico para administrar a un paciente, debo tener las medidas de asepsia para evitar que al momento de conectar la vía al antibiótico, este se contamine. Y las colonizaciones a distancia durante una sepsis, es decir, pacientes con neumonía séptica y que por diseminación hematógena, este puede llegar a ser catéter, también puede ser un factor que predispone a infección, ¿no? Ahora, en pacientes en hemodiálisis es donde más tenemos los estudios realizados, puesto que estos pacientes van a estar con catéteres de hemodiálisis por lapsos de 6 meses hasta 2 años, hasta tener una fístula arteriovenosa que nos sirve para la diálisis. Y se han hecho muchos ensayos. Este es un resumen de un metaanálisis donde ha demostrado, ¿ya?, que la gente más frecuente son los gram positivos. Entre ellos, lo que es el estafilococcus aureus. En segundo lugar, el estafilometicilina resistente. En tercer lugar, el Staphylococcus epidermidis. Y en cuarto lugar, los enterococos. A nivel de gram negativos, como habíamos mencionado, esto ha crecido. Hoy en día se describe hasta 20-28% de presencia de gram negativos, en los que encabeza la Pseudomonas aeruginosa. Este es un agente bastante agresivo, entonces debemos tener cuidado. En segundo lugar, está la Cianobacter, que es uno de los agentes únicos que se ha descrito como resistente absolutamente a todos los antibióticos. Y en tercer lugar, el Escherichia coli. Para el diagnóstico, ¿qué pasos nosotros debemos seguir para el diagnóstico? Primero, es importante que para las infecciones asociadas a dispositivos se tome en cuenta la parte clínica, es decir, vamos a valorar la zona de punción del catéter, ver si no existen signos de flogosis, ¿no?, ver si no hay datos de sepsis, ¿no?, y considerar que si este paciente tiene una neumonía, yo le he puesto un catéter y veo que a los 2 días del catéter el paciente está peor en lugar de estar mejor, posiblemente el foco ya no sea tanto el neumónico, que es el neumónico ya hemos controlado, pero ahora el foco es endovascular, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que lo que es los síntomas cutáneos o locales, sobre todo de catéteres periféricos, ¿no?, y los síntomas sistémicos de sepsis, que muchas veces desaparecen al retirar el catéter, suelen ser asociados a catéteres centrales. Entonces, esos van a ser nuestros elementos de diagnóstico y los cultivos, ¿ya? Porque mire, si tenemos una lesión local, se recomienda hacer un frotis,
del exudado cutáneo y hacen una tinción y un cultivo. Entonces nos va a ayudar a una aproximación diagnóstica de la gente. Ahora, cuando tenemos catéter venoso central y hay un poco de irritación de la piel, también se puede hacer un frotis pericatéter de hasta 2 centímetros de radio alrededor de la zona de punción y hacer un cultivo. ¿No? Si no se puede hacer un retiro del catéter, entonces lo que se hace es tomar de los lúmenes, mínimamente 2, ideal si es de los 3, de los lúmenes de cada catéter, tomar muestras de sangre para retrocultivo. ¿Sí? La sangre nos va a servir para hacer un cultivo de todo el catéter. Ya todo lo que aspiremos de esos lúmenes va a ser todo lo que vamos a arrastrar. Los diferentes tipos de patógenos. El hemocultivo hay que realizarlo de manera adecuada. Primero una asepsia de la piel, una toma periférica. ¿Ya? Ahora, se recomienda siempre para los hemocultivos cultivo venoso y cultivo arterial. ¿Ya? Deben ser identificados correctamente, es decir, he obtenido de vena, he obtenido de arteria. ¿Ya? Y además se recomienda también tomar 2 muestras mínimamente de los lúmenes del catéter. Es decir, ya sea del lumen central y un lumen periférico, hacer una muestra más de cada uno para hacer un comparativo del cultivo. ¿No? Ahora, existen técnicas recomendadas como son los hemocultivos pareados. Esto consiste en que voy a tomar una muestra a través de punción periférica, es decir, un paciente con catéter a nivel de su clave derecha, voy a puncionar el miembro superior izquierdo, ya sea a nivel de la vena basílico-cefálica, y además voy a tomar otra muestra del catéter. En este caso, va a haber un cultivo que nos va a mostrar una cantidad X de unidades hormonales de colonias, donde nosotros hacemos un cociente, ¿no? Que nos va a decir, esto se denomina método de Mackey, ya que suele tener una sensibilidad del 72-80% y una especificidad del 90-100%. ¿No? Comparamos ambos cultivos y máximo debemos tener un cociente mayor o igual a 3. Esto nos va a indicar que es correcta nuestra prueba, ¿no? Y que obviamente el paciente tiene la gente que nos ha descrito el cultivo, ¿no? Ahora, cuando a veces no se logra tomar muestras periféricas, cuando el paciente está hipotenso, está chocado, es difícil hacer tomas de muestra periférica. Entonces lo que se hace es tomar muestras, por lo menos 2, ideal tomar 3 de los 3 lúmenes del catéter, hacer los cultivos de la misma manera, tomamos el cociente de unidades formadas de colonia, y entre ambos, o sea, entre las dos muestras o entre las 3 muestras, tiene que haber un cociente mayor a 5, que obviamente nos corrobora la efectividad de nuestra muestra que ha sido tomada correctamente. Tras nuestro diagnóstico, vamos a pasar al tratamiento. Ahora, hablar del tratamiento, como van a ver, es un poquito complejo. Primero, cuando estamos frente a una bacteremia asociada a catéter, se recomienda como primera opción la cloxacillina. Además, se debe agregar daptomicina o vancomicina. Y otra opción es utilizar ceftriaxona o ertaperia. ¿No? Ahora, cuando el paciente tiene un catéter en región femoral y vemos que existen bacterias gram negativas, y en este caso vamos a considerar la cloxacillina o daptomicina o vancomicina. Ya a este antibiótico vamos a agregar un cefepime, un carbapenémico o piperacillina tazobactam. ¿No? Cuando el paciente tiene una sepsis grave a secundaria del catéter, lo primero es retirar el catéter, colocar un nuevo catéter en otra zona de punción, ya con las medidas de antisepsia, y vamos a empezar daptomicina más cefipime o carbapenémico o piperacillina tazobactam, más una anfotericina B liposomal o una equinocanina. ¿Por qué? En estos casos, generalmente cuando el paciente está con sepsis grave o está en choque séptico, el uso de carbapenémicos o el uso de antibióticos previos genera un trastorno de la microbiota propia del huésped, si barremos con la microbiota, que los agentes micóticos suelen facilitar su crecimiento. Entonces, no solamente vamos a tener una bacteria, sino vamos a tener agregado un oportunista que son los hongos. Es por eso que el uso de antifúngicos como la anfotericina o la equinocanina. Ahora, cuando ya tenemos nuestro cultivo,
y nos reporta un estafilococo sensible a meticilina, nuestra opción A va a ser cloxacilina más gentamicina, ¿no? Opción B va a ser cefazolina o cefazolina más gentamicina, ¿no? Algunas veces se puede utilizar levofloxacino, moxifloxacino, el cotrimazol más rifampicina, ¿no? Si nuestro cultivo es un estafilococo resistente a meticilina, en este caso sí o sí empezamos vancomicina, ¿ya? Eso sí se debe, otra opción que podemos tener es el linezolid, ¿ya? Ahora, cuando el paciente tiene un dato de sepsis severa, se puede utilizar, asociar vancomicina más linezolid. Si el cultivo nos informa enterococo, en este caso tenemos ampicilina o ceftriaxona, más gentamicina, o más, podemos utilizar ampicilina más ceftriaxona, o ceftriaxona más gentamicina. Si es un enterococo resistente a ampicilina, entonces vancomicina más gentamicina. Otras opciones tenemos vancomicina más linezolid o vancomicina más daptomicina. En caso de enterobacterias, podemos utilizar ceftriaxona o ciprofloxacina. Y otra opción tenemos el uso de la astrona. Ahora, cuando el paciente tiene una enterobacteria resistente es una beta-lactamasa después extendido, entonces aquí tenemos ya el uso de carbapenémicos. Cuando el cultivo nos reporta pseudomona, ya, ojo, aquí tenemos un agente agresivo, ¿ya? Hacer un gran negativo, este es un agente bastante agresivo, entonces la primera opción generalmente va a ser un carbapenémico, ¿ya? Como segunda opción, se puede utilizar cefalosporinas antipseudomónicas, ¿ya? Pero no solas, suelen ser asociadas a amikacina o a tobramicina, ¿ya? Y en algunos casos se puede utilizar con pseudomonas multiresistentes, la colistina, más un carbapenémico. Y si el cultivo nos ha salido un hongo, en este caso nuestra opción inicial va a ser el fluconazol. Si no hay respuesta, tenemos la caspofungina, la micafungina, la anidulafungina, la anfotericina liposomal, el boriconazol. Ahora bien, de estos, por ejemplo, uno de los que se utiliza relativamente frecuente, porque muchas veces los cultivos micológicos nos salen hongos bastante resistentes, es la anidulafungina, ya que tiene una dosis de ataque de 200 miligramos y un mantenimiento de 100 miligramos cada 24 horas por 7 a 10 días. Obviamente aquí está el costo, ¿no? Nuestro medio de costo es bastante alto. ¿No? Otro que es un poco más económico, pero que igual tiene efectos secundarios bastante incómodos, es la anfotericina B, ya que también es un medicamento que se utiliza en nuestro medio, ¿no? Y finalmente, si el cultivo nos reporta Acinetobacter baumannii, aquí hay una peculiaridad muy importante. Aquí no tenemos opción A ni opción B. Aquí únicamente tenemos que pensar carbapenémico, beta-lactamasa, colistina, tigecyclina, rifampicina o minocyclina. Entonces, obviamente, la asociación de esto va a ser posiblemente un carbapenémico más una tetraciclina, un carbapenémico más rifampicina o un carbapenémico más colistina, ¿ya? Para potenciar la acción antibiótica y, obviamente, evitar mayores secuelas o complicaciones del paciente, ¿ya? Y en caso de una esterotrofoma maltófila, el tratamiento recomendado es el cotrimoxazol, 500 de 5,25 miligramos por gramo de peso cada 8 horas. En el paciente con diálisis, como mencionábamos en un segmento, los pacientes con diálisis tienen uso de catéteres prolongados. En este caso se utilizan los antibióticos que hemos visto anteriormente, pero existen dosis recomendadas y un refuerzo postdiálisis. Digamos, si nosotros utilizamos cefazolina, se recomienda de 1 a 2 gramos postdiálisis. Si es ampicilina, se recomienda 2 gramos cada 12 horas, ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas, cada día, ceftazidima 1 gramo cada día, cefipime de 500 un gramo. La piperacilina va de 2000 miligramos cada 8 horas y un refuerzo de 750 miligramos. ¿Ya? Y lo mismo en la vancomicina, se recomienda 20 miligramos por gramo peso cada 48 horas y un refuerzo de 500 miligramos post-diálisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este paciente obviamente durante la diálisis posiblemente elimine todo el antibiótico que hemos estado utilizando. Muchas gracias a todos por la atención. Tengan todos muy buenas tardes.